Sean bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos escuchan, a su programa Varones conforme al corazón de Dios, con un mensaje dedicado específicamente a nosotros como varones cristianos que intentamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nuestra meta es compartir, capacitar y aconsejar a cada uno de los varones de nuestras iglesias para que seamos más efectivos en poder cumplir con las encomiendas que el Señor nos ha dado, siempre desde una perspectiva bíblica y por supuesto a la manera de Dios. Mi nombre es Osvaldo Moreno y será un gran placer el poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Bueno, sean bienvenidos una vez más, amados hermanos, a su programa Varones conforme al corazón de Dios. El tema de hoy lo hemos titulado Zaqueo, un hombre pequeño pero con un Dios grande. En el Evangelio de Lucas, mis hermanos, encontramos la historia de un hombre llamado Zaqueo y su encuentro con Cristo. Una aparente simple historia y sin mucho que contar, pero que si nos adentramos y ponemos atención a los pequeños detalles, nos daremos cuenta que la historia de este hombre representa perfectamente la historia de cómo muchos hombres y mujeres como nosotros llegamos a Cristo. Acompáñenme a leerla, mis hermanos, si son tan amables, y vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 10. Y nuestra historia de hoy dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Comencemos, mis hermanos, analizando quién era este hombre llamado Zaqueo. Su historia nos dice que era un hombre pequeño o de baja estatura. También nos dice que era un recaudador de impuestos y también nos dice que era rico. Estos aparentemente simples detalles, mis hermanos, ya nos comienzan a dar luz o a darnos una idea de qué tipo de persona era este hombre. Si es que tal vez alguno de ustedes, mis hermanos, no lo supiera, los recaudadores de impuestos como Zaqueo eran un tipo de personas que eran totalmente repudiados y rechazados por el pueblo judío, ya que ellos mismos eran judíos, pero que habían decidido trabajar para Roma, el máximo enemigo y opresor del pueblo de Israel en ese momento. Estos hombres eran considerados no solamente como traidores a Israel, pero como la escoria de la nación. Y obviamente ningún israelita que se respetase quería tener ni la más mínima relación con este tipo de hombres, que aparte de ser considerados traidores, por lo regular también eran ladrones y avaros. Es increíble, ¿cierto, hermanos? Cómo el simple hecho de saber cuál era el trabajo de este hombre nos puede decir tanto acerca de quién era él y acerca de su carácter. Pero la cosa no acaba aquí. Su historia nos dice que él era rico e incluso en otras versiones bíblicas menciona que era muy rico. Obviamente, hermanos, el problema de Zaqueo no eran sus riquezas, sino el cómo las había obtenido. Se dice que comúnmente estos hombres cobradores de impuestos generalmente extorsionaban o cobraban mucho más de lo que era lo justo al pueblo de Israel y de esa manera se enriquecían ilícitamente a costa del pueblo. Algo muy parecido
a lo que pasa en muchos de los gobiernos en el día de hoy. Estas simples razones, mis hermanos, ya eran suficientes, como les decía antes, para que tanto Zaqueo como las personas que estaban a su alrededor fueran considerados como traidores y como la escoria del pueblo de Israel. Zaqueo entonces, mis hermanos, era tal vez un hombre inmensamente rico, hablando materialmente, pero espiritualmente no era más que un pobre y un mendigo que necesitaba el amor y el perdón de Dios. Pero con todo y esto que ya escuchamos de Zaqueo, mis hermanos, este hombre, por lo que había escuchado de Jesús, él tenía un gran deseo y un gran anhelo de conocerlo y de tener un encuentro con él. Zaqueo, mis hermanos, anhelaba conocer a Cristo. Pero como en muchas ocasiones pasa, por causa de nuestra pecaminosidad, la lucha que tenemos con nosotros mismos, con el mundo y con ese enemigo invisible que no podemos ver, pero que odia nuestras almas, ese anhelo que tenía Zaqueo se vio aparentemente frustrado por algunos obstáculos que él tuvo que enfrentar para llegar a Cristo. Y el primero de los obstáculos que nos menciona su historia y que vemos en el versículo 3, mis hermanos, es que era la multitud de personas que se interponían entre él y Jesús. Y el segundo obstáculo lo encontramos en el mismo versículo y es precisamente el hecho de que Zaqueo era muy bajo de estatura. La baja estatura de Zaqueo, mis hermanos, nos habla de todos los posibles obstáculos que un hombre o una mujer podrían tener o enfrentar para acercarse a Cristo. En el caso de Zaqueo, como ya dijimos, eran las personas y su estatura lo que le impedían aparentemente acercarse a Cristo. Ahora quiero que reflexionemos, mis hermanos, mis hermanas, cuáles son aquellos aparentes obstáculos que no nos permiten a nosotros en este día, que no te permiten a ti, mi hermano, mi hermana, venir o acercarte confiadamente delante de Cristo en este día. ¿Qué es uno de aquellas cosas que sientes que no has podido superar o que de alguna manera no te permiten acercarte a Cristo libremente? Tal vez sea algún pecado en el que tal vez durante mucho tiempo has estado luchando con él, pero continúas cayendo, continúas perdiendo la batalla y se ha convertido en un obstáculo tan grande entre tú y Dios que incluso a veces hasta hemos perdido el ánimo y el fervor de querer seguir acercándonos a Cristo. Para Zaqueo, mi hermano, mi hermana, estos obstáculos no fueron ninguna excusa. Zaqueo, mis hermanos, tenía un objetivo y era estar en la presencia de Cristo. Y él no iba a permitir que ninguno de esos aparentes obstáculos le impidiera llegar a su meta. Nuestra historia continúa diciendo en el versículo 4 que al ver estos aparentes impedimentos, Zaqueo corrió hacia adelante y se subió a un árbol para poder ver a Cristo. O más específicamente nos dice la palabra que se subió a un sicomoro. A Zaqueo, mi hermano, mi hermana, no le importaron qué tan grandes o qué tan imposibles aparentaban ser esos obstáculos. Él continuó adelante y venció esos obstáculos que se interponían entre él y Cristo. Una historia increíble hasta el momento, ¿no les parece, mis hermanos? Tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué fue aquello que escuchó Zaqueo? ¿Qué fue aquello que de alguna manera cautivó tanto el corazón, la mente y el espíritu de Zaqueo, que él tuvo esa determinación de buscar con ese fervor y ese afán el poder conocer y tener un encuentro con Cristo? ¿Qué fue lo que él vio en el Señor? ¿Qué fue aquello que lo cautivó personalmente, mis hermanos, mis hermanas? Personalmente creo que aquello que cautivó el corazón de Zaqueo fue precisamente el hecho de que cómo era posible que Jesús, un hombre tan bueno y tan santo, quisiera relacionarse con él, que era un hombre tan pecador y tan malo. Y cuando lo pienso, hermanos, creo que es precisamente este hecho lo que cautivó a todos nuestros corazones también.
El saber que tenemos a un Dios que nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos, que aun siendo nosotros malos y sin merecerlo, envió a su Hijo amado para morir por nosotros. Que siendo un Dios tan santo pueda rebajarse a vernos a nosotros, que somos menos que el polvo y la escoria de la tierra. ¿Qué más podremos decir, mis hermanos, de ese glorioso y amoroso Señor que dio su vida por nosotros? ¿Cómo no ser cautivados por un amor como ese? Eso fue, creo yo, mis hermanos, lo que encontró Zaqueo. Un hombre que era rechazado por todo su pueblo y por todas las personas religiosas y aparentemente buenas de aquel tiempo, pero que se sintió amado y aceptado por un hombre que era totalmente diferente a él, pero también totalmente diferente a todos aquellos religiosos que él había conocido. La historia nos dice en el versículo 5, mis hermanos, que Jesús, mirando hacia arriba, lo vio. Jesús miró a Zaqueo, mis hermanos, pero no simplemente lo miró, sino que lo llamó por su nombre. Tratemos de imaginarnos, mis hermanos, por un momento, cómo se habrá sentido en ese momento Zaqueo, de el saber que el Señor Jesús mismo lo conocía personalmente y por nombre. ¿Qué habrá sentido Zaqueo en ese momento que aquel hombre que hacía milagros y que aquel hombre que todos lo llamaban el Mesías de Dios conociera personalmente su nombre? Quiero que pensemos y que meditemos un momento en esto, mis hermanos, mis hermanas. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te hace sentir a ti, mi hermano, mi hermana, en este momento esa gran verdad de el saber que la persona más importante del universo, el Dios mismo, creador de todo, te conoce a ti, mi hermano, te conoce a ti, mi hermana, pero te conoce personalmente y por nombre? ¿Cómo te hace sentir eso, mi hermano, mi hermana? ¿No te hace sentir especial? ¿No te hace sentir amado, amada? El Dios del universo te conoce por nombre. Qué gloriosa verdad y qué gran honor que el Rey del universo se tome la molestia de conocernos tan íntimamente. Pero eso no es todo, mis hermanos, sino que en ese mismo versículo 5 el Señor Jesús les demostró a todas aquellas personas del pueblo y a todos aquellos religiosos que Él no vino para buscar a aquellos que se sentían justos, a aquellos que se sentían buenos, sino que Él vino a buscar a aquellos que reconocían que eran pecadores, que Él vino a buscar a lo más vil y menospreciado del mundo para hacerlos suyos y salvarlos. Te hago una pregunta, mi hermano, mi hermana, que me escuchas. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? ¿Alguna vez te has sentido o alguien te ha menospreciado? ¿Alguna vez alguien te ha dicho que no mereces el perdón o el amor de Dios? Tal vez te has sentido que eres demasiado malo, demasiado mala, demasiado pecador, que tus pecados o tus equivocaciones son demasiado grandes para merecer el perdón de Dios. Pero déjame decirte algo, mis hermanos. Todo esto está muy alejado de la realidad. Ni el más grande de todos los pecados, ni el más grande de todas nuestras equivocaciones jamás podrán separarnos del amor y la misericordia de nuestro Dios. No importa lo que las personas piensen de nosotros, ni aún mismo importa lo que nosotros mismos pensemos de nosotros, mis hermanos. Lo único que importa es qué es lo que piensa Dios de nosotros. Para Zaqueo no fue importante el hecho de que la gente lo considerara como una mala persona o la escoria de los israelitas. Para Zaqueo no fue importante el hecho de que la gente lo menospreciara. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que cada vez que tal vez tú te sientas despreciado, menospreciado o rechazado por los demás, acuérdate de la historia de Zaqueo y cómo ninguna de estas cosas fueron obstáculos para que él se acercara a Cristo. En el versículo 6, mis hermanos, nos dice que Zaqueo descendió apresuradamente de ese árbol, corrió a su casa y recibió al Señor Jesús con un banquete y con gran gozo.
Aquí podemos ver, mis hermanos, mis hermanas, la disposición de un hombre que ha sido tocado por el perdón y el amor de Dios. La disposición de un hombre a servir a Dios y a los demás con todo lo que él tenía. La diligencia para obedecer en el mismo momento de Zaqueo. Zaqueo, mis hermanos, no ponía excusas. Zaqueo no perdía el tiempo. Zaqueo no fue como otros o otras personas que dicen, claro, Señor, te seguiré, pero primero déjame hacer esto. Claro, Señor, te voy a seguir, pero primero déjame ir a hacer esto o aquello o lo otro. Zaqueo, mis hermanos, estaba convencido de quién lo estaba llamando y de lo que tenía que hacer. Su obediencia, mis hermanos, era la evidencia de ese cambio que ya había ocurrido en su corazón. Qué gran ejemplo es este hombre Zaqueo para nosotros, mis hermanos. Cuando tal vez muchas veces el Señor, por medio de su palabra, o tal vez alguna predicación, o por la boca de algún hermano o familiar, nos ha pedido que hagamos algo, pero tal vez aún en este momento nosotros no lo hemos hecho. Tal vez el Señor ya nos ha hablado desde hace mucho tiempo de algún pecado que debemos de dejar, pero no lo hemos querido hacer. O tal vez sí lo hemos comenzado a hacer, pero tal vez no lo hemos hecho con ese gozo como lo hizo Zaqueo, con ese gozo que es tan necesario, hermanos. Zaqueo, mis hermanos, nos estaba demostrando en ese momento el gozo y la alegría que experimentamos cada uno de nosotros como hijos de Dios al tener una relación de amor y obediencia con Dios. Y nuestra historia, hermanos, continúa en el versículo 7, donde nos dice que todas aquellas personas que estaban alrededor estaban murmurando del Señor por haber entrado en la casa de Zaqueo, que era considerado como un pecador. Lamentablemente, mis hermanos, las palabras, los chismes, las murmuraciones son el pan de cada día para todas aquellas personas que no conocen o no tienen una relación con Cristo. Incluso tristemente y para vergüenza nuestra, lo tengo que decir, que aún para personas que decimos conocer a Cristo y tener una relación en nuestro corazón con Dios, muchas veces caemos en este pecado del chisme, de la murmuración. Pero lo importante, mis hermanos, es que como vemos en esta historia, ni para Jesús, ni mucho menos para Zaqueo, fue de importancia o relevancia alguna las murmuraciones o las críticas de las personas, o lo que tuvieran que decir todas aquellas personas que estaban en contra de ellos. Como hijos de Dios, hermanos, hermanas, tenemos que aprender a creer en esa gran verdad que nos dice la palabra, que para los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación. Y que aún las críticas o las murmuraciones que puedan venir a nuestra vida no deben ser un obstáculo que impida que nosotros podamos seguir creciendo en nuestra relación con Cristo. Y que si aún hemos cometido algún pecado o error, sabemos que tenemos un abogado para con Dios, a Cristo nuestro Señor. Y recordarnos esa palabra, mis hermanos, que si Cristo es por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Y recordemos siempre lo que dice Romanos 8, versos 38 y 39, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Qué gran palabra y qué gran consuelo y qué gran gozo traen estas verdades a nuestros corazones, hermanos. Y en el versículo 8, mis hermanos, nuestra historia continúa diciéndonos que Zaqueo, puesto de pie y delante del Señor, confesó e hizo una promesa que toda la mitad de sus bienes que poseía ahora se los daría a los pobres. Y que aun si había defraudado a alguien o robado, se lo devolvería cuadruplicado. Esta actitud de Zaqueo, mis hermanos, era precisamente la evidencia de una vida y un corazón que han sido transformados.
La vida de Zaqueo estaba dando frutos de una verdadera fe, mis hermanos. La vida de Zaqueo estaba dando frutos de un genuino arrepentimiento. Y es importante, mis hermanos, mis hermanas, que nos preguntemos en este día cómo está nuestra vida de arrepentimiento delante del Señor. ¿Verdaderamente estamos dando frutos genuinos de un genuino arrepentimiento? Mi hermano, mi hermana, decimos que amamos a Dios, pero también estamos amando a los hermanos. O por el contrario, decimos que amamos a Dios, pero no soportamos a los hermanos. Decimos que hemos recibido el perdón de Dios y que Dios perdona, pero nosotros no podemos perdonar a nadie. Como hijos de Dios, mis hermanos, necesitamos crecer en dar evidencias, mis hermanos, en dar fruto de aquellas cosas en las que hemos creído y que nuestra vida sea congruente con aquellas cosas que decimos creer. Que si decimos que Dios me perdonó, que yo aprenda entonces a perdonar también. Que si yo he hablado y conocido de la generosidad de Dios, que yo aprenda a ser generoso para con los necesitados también. Que si yo he hablado y conocido de la paciencia de Dios, que yo aprenda a ser paciente para con los demás también. Para que precisamente podamos cumplir con lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 8 y 9, que nos dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Y para terminar, mis hermanos, con nuestra historia de hoy, vemos lo que nos dice el Señor en el versículo 9. El Señor Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué declaración más sublime, hermanos. Qué declaración más hermosa y alentadora debieron de ser esas palabras que salieron de la boca del Señor Jesús para el corazón de Zaqueo. Imagínense eso, mis hermanos, mis hermanas. Escuchar de la misma boca del Salvador del mundo las palabras: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Eso, mi hermano, mi hermana, es lo que nos pasó a mí y a ti en ese día y en ese momento que tuvimos nuestro primer encuentro con el Señor Jesús. En ese momento el Señor Jesús nos dijo: hoy ha llegado la salvación a tu vida. Zaqueo recibió en ese momento, mis hermanos, la más grande de todas las bendiciones de parte de Dios. Ahora sus riquezas materiales y todas aquellas cosas que él había amontonado durante los años parecían ya no tener tanto valor y tanto aprecio en el corazón de Zaqueo, como aquellas palabras que acababa de pronunciar el Señor Jesucristo. Zaqueo, hermanos, había descubierto lo que tiempo después el apóstol Pablo diría con sus propias palabras en la carta a los Filipenses capítulo 3 verso 8, donde el apóstol Pablo nos dice que ahora él estimaba todas las cosas como pérdida, como basura, por la excelencia y por el conocimiento de Cristo su Señor, por el cual lo había perdido todo y aún lo consideraba como basura. Ahora yo te pregunto a ti en este día, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es tu mayor tesoro? ¿Verdaderamente Cristo es esa perla de gran precio para ti? Zaqueo había encontrado la perla de gran precio, por lo cual, mis hermanos, había perdido todo, por lo cual había dejado todo por amor a él. Meditemos en esto en este día, mis hermanos. ¿Qué es aquello que es precioso en nuestro corazón? ¿Qué es aquello por lo cual estamos dispuestos a dejar cualquier cosa? ¿Qué es aquello por lo cual estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio que sea necesario? ¿Qué es aquello por lo cual estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, a sacrificar nuestro dinero, a sacrificar nosotros mismos? Porque la respuesta que le demos a estas preguntas, hermanos, eso será lo que verdaderamente amamos. ¿Quién o qué es aquel o aquella cosa, mi hermano, por la que tú sacrificas tu tiempo, por la que tú sacrificas tu sueño, por la que tú sacrificas tu descanso? ¿Quién es o a quién es aquello o aquella por quien tú has dejado o has decidido dejar todo atrás para servirle y para vivir para él? ¿Es Cristo, mi hermano, mi hermana, tu perla de gran precio? ¿Consideras todas las demás cosas como pérdida y como basura por amor de él? Cristo, mi hermano, mi hermana, lo dio todo por ti
y por mí sin restricciones, sin obstáculos y sin limitaciones. Cristo no se dio a nosotros solamente el 99%, hermanos, ni mucho menos el 80, el 70 o el 50. Cristo se dio todo. Cristo dio el 100% y ahora es lo mismo que Él pide de nosotros, mis hermanos, mis hermanas. Él te dice en este día, hijo mío, hijo mía, dame tu corazón, porque el que tiene tu corazón te tiene a ti. ¿A quién le pertenece tu corazón en este día, mi hermano, mi hermana? ¿Le pertenece a Dios o a alguien más o a las cosas de este mundo? Que el Señor quiera revelarse en este día en nuestros corazones como esa perla preciosa y de gran precio, por la cual gozosamente Zaqueo y nosotros lo hemos entregado todo por amor suyo. Y bueno, mis hermanos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que esta palabra y esta reflexión sea de bendición y edificación para sus vidas. Y si el Señor lo permite, nos estaremos encontrando nuevamente en una próxima edición de su programa Varones conforme al corazón de Dios. Bendiciones.